Bienvenido a nuestro estudio del libro de Efesios. Los primeros 3 capítulos y medio de esta carta contienen las convicciones de Pablo sobre la verdadera iglesia de Jesucristo. En la primera sección de Efesios, Pablo les recuerda a los creyentes que todo lo que necesitamos para crecer plenamente en la plenitud de nuestra nueva vida se ha logrado para nosotros en Cristo. La realidad eterna o celestial de lo que Cristo ha hecho debería cambiar por completo la forma en que vemos el mundo que nos rodea. También se nos ha dado acceso a todas las bendiciones espirituales que nos llevan a una relación restaurada con nuestro Creador. En la segunda sección de esta carta aprendemos cómo Pablo nos instruye a despojarnos de los harapos de la vieja vida y ponernos las vestiduras de la nueva vida. Debemos caminar en amor como hijos de luz, caminar en el Espíritu y caminar como aquellos que son dignos de las bendiciones que hemos recibido. Pablo tiene claro que no podemos ganarnos estas bendiciones, pero debemos permitir que Cristo nos transforme a su imagen. Hoy analizaremos 3 partes de la discusión de Pablo en estos 3 capítulos. Primero, los dones de liderazgo de la iglesia. Segundo, el modelo para vivir las bendiciones del reino en el hogar. Y tercero, la armadura de Dios. Ahora, así como Dios ha dado a cada creyente toda bendición espiritual mientras caminan en su fe, Él también ha dado a estas personas como dones para el cuerpo de la iglesia. En Efesios 4:11 al 13, Pablo dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo nos dice que Dios ha asignado la obra del ministerio a personas ordinarias, a las que se les han dado dones espirituales extraordinarios. Dios ha puesto a estos líderes en la iglesia para que puedan enseñar y entrenar a todos los demás miembros de la iglesia para el ministerio. Según Pablo, los líderes de la iglesia son los entrenadores, mientras que los miembros de la iglesia son los jugadores en la cancha. Todo el mundo está llamado a participar en la obra del ministerio del reino, aunque parezca diferente para cada uno. Este trabajo no es dentro del servicio dominical, sino que ocurre cuando todos se van y regresan a sus comunidades para entonces sembrar las semillas del reino. En la parte de enseñanza de esta carta, Pablo anima al creyente en Cristo a permanecer en la luz de la dimensión celestial, que nos capacita para vivir como discípulos nacidos de nuevo y llenos del Espíritu. A medida que pasa a la sección de la aplicación, Pablo aplica esta verdad a todo tipo de relaciones, pero nos dice que nuestro hogar es el primer lugar y posiblemente el más desafiante, donde debemos caminar en Cristo y ver a través de un cristal celestial. Es cuando estamos en casa que realmente somos nosotros mismos. Ahí es donde bajamos la guardia. Actuamos de manera diferente cuando estamos con otras personas que cuando estamos con nuestros cónyuges e hijos. Por eso Pablo comienza esta sección de Efesios en el hogar. Escuche mientras leemos Efesios 5:22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo están a sus esposos en todo. Pablo siempre comienza con este tipo de discusiones planteando primero la subordinación, para asegurarse de que sus lectores sepan que la sumisión no depende de las circunstancias. Pablo no está diciendo, si todo está en orden y se sienten valorados, entonces sométanse. No, él dice, primero sométanse. Pero Pablo no se detiene allí. Continúa hablando sobre el liderazgo y la responsabilidad del liderazgo. Muchas personas desean ser líderes, pero recuerde, los líderes serán los responsables. Por su manera de liderar, deberían hacer la sumisión algo de gozo. En Efesios 5:23 al 33 leemos: Esposos, amen a sus esposas así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Más bien, lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne.
Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la Iglesia. Por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Pablo no solo les dice a las esposas que se sometan a sus esposos apoyándolos y respetándolos, sino que también les dice a los esposos que amen con sacrificio a sus esposas, tal como Cristo ama a la Iglesia. Entonces, el primer paso para vivir nuestra nueva vida en Cristo es comenzar a cumplir los roles que Dios ha diseñado maravillosamente para nosotros. En la Iglesia, cada miembro ha sido dotado para servir de tal manera que haga que toda la Iglesia se parezca más a Cristo. El esposo y la esposa también tienen dones específicos de Dios para que las familias puedan mostrar la sabiduría y la bondad de Dios a los que los rodean. El esposo es un líder responsable, sacrificado y humilde. La esposa es abnegada, humilde y consoladora. Los dos juntos, iguales en valor y dignidad, con dones variados, se entregan uno al otro y al Señor, desempeñando funciones complementarias en la familia y en el ministerio. Es un diseño hermoso. En cuanto al matrimonio, Pablo nos dice que el mejor modelo de matrimonio es Cristo y la Iglesia. El milagro del Evangelio se demuestra con más fuerza en la intimidad del matrimonio que en cualquier otra relación humana. En este modelo, el hombre representa a Cristo y la mujer representa a la Iglesia. El esposo debe actuar de la misma manera que Cristo actúa con la Iglesia: paciente, bondadoso, abnegado, misericordioso y comprometido para llevar a su familia a una sana espiritualidad con entusiasmo por las cosas de Dios. Es un líder pastor llamado a construir, proteger y proveer. Las acciones de la esposa deben reflejar las acciones de la Iglesia hacia Cristo. Ella se deleita en el liderazgo de su esposo, alaba su iniciativa, desea unirse a su esposo en la misión y se entrega por completo para trabajar junto a él mientras buscan juntos al Señor. Las esposas colideran con sus esposos para hacer discípulos a sus hijos. Una vez más, este es el hermoso diseño de la familia de Dios. Pero tanto hombres como mujeres a veces fracasarán para cumplir con sus roles en este modelo. Sí, incluso hombres y mujeres cristianos. Esto no significa que los esposos y las esposas deben resignarse a fallar de esta manera. Si amamos a Cristo, siempre estamos creciendo y perfeccionándonos en este llamado divino. En este sentido, el matrimonio puede ser un gran instrumento para convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos. En Cristo tenemos una visión, una misión y un plan para la Iglesia y el hogar. Es importante entender, mientras entendemos la importancia del matrimonio, que Dios no llama a todos a casarse. El mismo Pablo no estaba casado y tampoco lo estaba Jesús. Hay grandes cosas que una persona soltera puede lograr para el Señor que una persona casada no puede. A la soltería se le llama un don de Dios en varias partes del Nuevo Testamento. Pero la mayoría de las personas no tienen el don de la soltería y por eso Pablo comprende la gran necesidad de exponer las dificultades que surgen dentro del matrimonio. Ahora, muy a menudo cuando leemos pasajes como los que encontramos en Efesios 5, cada cónyuge se fija en lo que el otro está haciendo mal y ambos terminan atrapados en un ciclo de fracasos. Por lo tanto, es mejor que cada cónyuge reflexione sobre las partes escritas para ellos y se centren en lo que significa amar a su cónyuge de las formas radicales en que Dios nos llama a amar. Al final, eso es lo que Dios desea para los esposos, las esposas y sus familias. Ahora pasaremos a Efesios 6, donde Pablo nos enseña acerca de las batallas espirituales. Aquí él usa la frase lugares celestiales de manera negativa, hablando de los espíritus malignos que se encuentran allí. Efesios 6, 10 al 12 dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Según Pablo, hay realidades espirituales en la vida cristiana. De la misma manera que navegamos por este mundo a través de la perspectiva eterna de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte,
debemos darnos cuenta de que nuestras luchas diarias tienen enemigos y poderes más oscuros detrás de ellos, aunque estos poderes más oscuros no se vean físicamente. Nuestras luchas no provienen principalmente de otras personas o de los peligros del mundo natural. Nuestros principales enemigos son lo que Pablo llama fuerzas espirituales de maldad. Por lo tanto, la única forma en que podemos triunfar es siendo victoriosos sobre los poderes espirituales y no solo sobre los poderes de la tierra. Para hacer esto, tenemos que tomar posesión de otras bendiciones espirituales de los lugares celestiales. Pablo describe estas otras bendiciones espirituales usando otra metáfora de la vestimenta: ponerse la armadura de Dios todos los días. Pablo está en prisión bajo la custodia de los romanos cuando escribe Efesios. Él usa la armadura de los soldados romanos para decirnos cómo prepararnos para la batalla espiritual que tendremos, al mantenernos firmes para Dios en este mundo. Él nos dice en Efesios 6, 13 al 18. Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Ahora bien, debemos comprender que esta batalla espiritual tiene la cualidad del ya, pero todavía no. La batalla ya está ganada. Jesús ya está sentado a la diestra del Padre y todos sus enemigos están debajo de sus pies. Ya estamos sentados allí con Él como los que son victoriosos en Cristo. Pero la plenitud de esta victoria aún no se ha logrado y aún no hemos terminado de combatir a nuestro enemigo espiritual. Entonces debemos estar preparados. Debemos seguir luchando, pero no con nuestras propias fuerzas. Luchamos en el poder del Espíritu Santo y con las bendiciones espirituales que nos han sido dadas. Estas bendiciones incluyen la salvación, la verdad, la fe, la justicia, la paz, las sagradas escrituras, el evangelio y la conexión continua que tenemos con Dios a través de la oración. Para concluir, considera estas preguntas. ¿Te has puesto el casco de la salvación? ¿Sabes que has sido salvo del poder del pecado? ¿Estás viviendo en obediencia a la palabra de Dios? ¿Usas el escudo de la fe? ¿Sabes usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Si es así, entonces estás llamado a ponerte tu calzado espiritual y compartir el Evangelio de Jesucristo con los demás. Todas las herramientas necesarias para la batalla espiritual están a tu disposición. Estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Pídele que te ayude a ponerte esta armadura y a vivir de acuerdo con las bendiciones espirituales que Él ya te ha dado.